África, 1756. Una viuda inglesa y sus dos hijos pequeños sobreviven a un naufragio, solo para despertar en la playa y descubrir que han sido encontrados por una tribu que practica el canibalismo ritual. Durante 109 días, Margaret Whitmore vivirá el infierno más absoluto que una madre puede imaginar. Cada noche, el sonido de tambores. Cada amanecer, menos personas vivas en el campamento. Y cuando finalmente le ofrezcan la única forma de salvar a sus hijos, tendrá que tomar la decisión más desgarradora que cualquier ser humano pueda enfrentar. Si te gustan las historias reales que te ponen los pelos de punta, déjame un like ahora mismo y suscríbete al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguna. Bien, respira hondo conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar es tan perturbador, tan profundamente aterrador, que vas a cuestionarte hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se enfrenta a lo imposible. Y te lo advierto desde ya, esta historia no tiene un final feliz, no de la forma que esperas, pero tiene algo mucho más valioso. Tiene verdad, tiene dolor. Tiene la clase de coraje que solo aparece cuando ya no queda absolutamente nada más. Estamos en el año 1756. Inglaterra está en plena expansión colonial. Los barcos surcan el océano Atlántico constantemente, llevando colonos, comerciantes, soldados y familias enteras hacia territorios desconocidos. África es vista como una tierra de oportunidades, de recursos sin explotar, de riquezas que solo esperan ser tomadas. Pero también es una tierra de misterios, de peligros que la mente europea no puede siquiera comprender. Margaret Whitmore no era una mujer común para su época. A sus 32 años ya había perdido a su esposo, el capitán Thomas Whitmore, quien murió de fiebre amarilla en Jamaica 2 años antes. Margaret quedó viuda con 2 hijos, Edward, de 8 años, y pequeña Anne, de apenas 5. En aquellos tiempos, una viuda sin fortuna familiar tenía muy pocas opciones. Podía casarse de nuevo, lo cual significaba entregar todo lo que poseía a un nuevo marido. Podía convertirse en institutriz o dama de compañía de alguna familia adinerada. O podía hacer lo que Margaret decidió hacer, reclamar las tierras que la corona británica le había prometido a su difunto esposo en la costa occidental de África. Era una apuesta desesperada. Todos se lo dijeron. Su hermana, sus primos, incluso el pastor de su parroquia intentaron convencerla de que era una locura. Pero Margaret tenía algo que muchos no tienen: determinación de acero y amor maternal en su forma más pura y feroz. Ella vio en esas tierras africanas no solo una oportunidad, sino la única posibilidad real de darle a sus hijos un futuro, una herencia, algo más que miseria y dependencia. Así que en marzo de 1756, Margaret embarcó junto a Edward y Anne en el SS Providence, un barco mercante que hacía la ruta entre Portsmouth y los asentamientos coloniales de África Occidental. El viaje duraría aproximadamente 6 semanas, si los vientos eran favorables. Margaret llevaba consigo 3 baúles con todas sus pertenencias: ropa, algunos libros, las cartas de su difunto esposo, un pequeño cofre con las pocas joyas que no había tenido que vender y una Biblia que había pertenecido a su madre. Edward era un niño serio para su edad, responsable, siempre atento a su madre. Había entendido, con esa claridad cruel que a veces tienen los niños, que su padre no volvería nunca. Había asumido en silencio que ahora él era el hombre de la familia, aunque apenas había cumplido 8 años. Anne, en cambio, era pura luz, risueña, curiosa, siempre haciendo preguntas, siempre buscando la mano de su madre o de su hermano. Todavía preguntaba por su padre a veces, y Margaret tenía que explicarle una y otra vez, con paciencia infinita,
que papá estaba en el cielo con los ángeles. Las primeras semanas del viaje fueron relativamente tranquilas. El SS Providence era un barco sólido, bien mantenido, con un capitán experimentado llamado Horace Bellamy, que había hecho esa ruta docenas de veces. A bordo viajaban unas 40 personas, marineros, algunos comerciantes, 3 familias de colonos además de Margaret y sus hijos, y un misionero metodista llamado Reverendo Edmund Blackwood, que iba a establecer una misión en Sierra Leona. Margaret pasaba los días en la pequeña cabina que compartía con sus hijos, leyéndoles, enseñándoles, rezando. Por las tardes, cuando el clima lo permitía, salían a cubierta para tomar aire fresco. Edward miraba el océano con fascinación. Hacía preguntas sobre las velas, sobre las estrellas, sobre cómo los marineros sabían hacia dónde ir en medio de tanta agua. Anne simplemente corría, reía, jugaba con un muñeco de trapo que su madre le había cosido. Pero el océano es impredecible, y África, incluso vista desde el mar, ya mostraba sus garras. Fue en la 5ª semana de viaje cuando todo cambió. Habían pasado ya las Islas Canarias, bordeaban la costa occidental africana, y según el capitán Bellamy, llegarían a su destino en menos de 10 días. Pero el cielo empezó a cambiar. Primero se volvió de un gris plomizo. Luego apareció un viento extraño, caliente y húmedo, que hacía que las velas vibraran de forma inquietante. Los marineros más viejos empezaron a murmurar. Se miraban entre ellos con esa expresión que solo tienen los hombres de mar cuando saben que algo malo se acerca. El capitán Bellamy ordenó que todos los pasajeros bajaran a sus cabinas y permanecieran allí hasta nuevo aviso. Margaret obedeció, abrazando a sus hijos. Podía sentir el barco moviéndose de manera diferente, como si el océano mismo estuviera inquieto. Y entonces llegó la tormenta, no una tormenta cualquiera, una tormenta que parecía salida de la ira de Dios. El viento golpeaba el barco con una fuerza que hacía crujir cada tabla, cada clavo. Las olas eran montañas de agua negra que levantaban el SS Providence como si fuera un simple juguete y luego lo dejaban caer en abismos líquidos. Margaret abrazaba a sus hijos en la oscuridad de la cabina, rezando en voz alta para que su voz ahogara el rugido del océano y el terror que veía en los ojos de Edward y Anne. Anne lloraba. Edward temblaba pero no lloraba, porque se había prometido a sí mismo ser fuerte por su madre. La tormenta duró toda la noche. Horas y horas de violencia pura, de caos absoluto. Margaret podía escuchar los gritos de los marineros arriba, órdenes que se perdían en el viento, el sonido de algo rompiéndose, maderas astillándose. El agua empezó a entrar en la cabina. Primero solo un poco, filtrándose por debajo de la puerta, luego más y más. Y entonces se escuchó ese sonido, ese crujido profundo, casi gutural, que significaba que el barco se estaba partiendo. El SS Providence había chocado contra algo, tal vez un arrecife sumergido, tal vez rocas que no aparecían en ningún mapa. Lo que sea que haya sido, destrozó el casco. El agua empezó a entrar en torrentes. El barco se inclinó violentamente hacia un lado. Margaret cayó, arrastrando a sus hijos con ella. La Biblia, los baúles, todo empezó a deslizarse y golpear contra las paredes. Arriba, en cubierta, era el caos total. Marineros corriendo, el capitán Bellamy gritando órdenes que nadie podía seguir, mástiles rompiéndose, velas desgarradas volando como fantasmas blancos en la oscuridad. El barco se estaba hundiendo, rápido, demasiado rápido. Margaret logró abrir la puerta de la cabina, agarró a Anne en brazos y tomó la mano de Edward. El agua ya les llegaba a las rodillas. Subieron las escaleras resbaladizas hacia cubierta, donde la lluvia caía con tal fuerza que apenas podían ver a 2 metros de distancia. Las olas barrían la cubierta, arrastrando todo a su paso. Alguien gritó:
¡A los botes! ¡A los botes! Pero cuando Margaret miró, vio que solo quedaba un bote salvavidas y estaba siendo bajado al agua con desesperación por un grupo de marineros. Había sitio para tal vez 8 o 10 personas. Había más de 40 a bordo. Lo que pasó después es lo que siempre pasa en estas situaciones. El instinto de supervivencia se impone sobre todo lo demás. Hombres que habían sido civilizados, educados, religiosos, se convirtieron en animales. Empujaban, golpeaban, peleaban por un lugar en ese bote. Margaret vio al reverendo Blackwood tratando de mediar, gritando algo sobre orden y compasión, pero fue empujado a un lado y cayó al agua. Nunca volvió a emerger. El capitán Bellamy vio a Margaret con sus hijos, y en ese momento, ese hombre curtido por el mar y las tormentas tomó una decisión. Se abrió paso a empujones, agarró a Margaret del brazo y la arrastró hacia el bote. «¡Los niños primero!», gritó. «¡Los niños primero, maldita sea!». Alguien tomó a Anne de los brazos de Margaret y la pasó al bote. Luego a Edward. Margaret intentó subir detrás de ellos, pero el barco se inclinó aún más. Una ola gigantesca barrió la cubierta, y Margaret sintió que el mundo se volvía líquido y oscuro y frío. Cayó al agua. El océano la tragó. Sintió la temperatura helada, el peso de sus ropas empapadas arrastrándola hacia abajo, el sabor a sal quemando su garganta. Intentó nadar hacia arriba, pero no sabía dónde estaba arriba. Todo era negro. Sus pulmones ardían. Pensó: «Voy a morir aquí. Voy a morir sin saber si mis hijos están a salvo». Pero algo, llámalo suerte, llámalo providencia, llámalo el universo dándole una oportunidad más, hizo que una ola la levantara justo cuando sus pulmones estaban a punto de rendirse. Su cabeza salió a la superficie, jadeó, tragó aire y agua al mismo tiempo, tosió violentamente. Miró a su alrededor desesperada, buscando el bote, buscando a sus hijos, y lo vio, a unos 20 metros, siendo zarandeado por las olas, pero todavía a flote. Y en él, entre el grupo de personas apiñadas, vio las pequeñas siluetas de Edward y Anne, aferrados el uno al otro. Margaret nadó con una fuerza que no sabía que tenía. Nadó contra corrientes que intentaban separarla de sus hijos, contra olas que la hundían y la volvían a escupir, contra el agotamiento y el frío y el terror. Nadó como solo puede nadar una madre que ve a sus hijos en peligro. Manos la agarraron y la subieron al bote. Margaret cayó en el fondo, vomitando agua salada, temblando violentamente, pero inmediatamente buscó a sus hijos. Anne lloraba histéricamente. Edward estaba pálido como un fantasma, pero la miraba con alivio absoluto. Margaret los abrazó a ambos, tan fuerte que casi les dolía, y lloró y rió al mismo tiempo. Estaban vivos. Los tres estaban vivos. Pero mientras el bote se alejaba de los restos del SS Providence, mientras veían al barco inclinarse completamente y empezar a hundirse en el océano negro, mientras escuchaban los gritos de quienes habían quedado atrás, desvaneciéndose en la tormenta, Margaret se dio cuenta de algo terrible. Estaban perdidos, totalmente perdidos, en medio del océano, cerca de la costa africana, sin provisiones, sin brújula, sin ninguna idea de dónde estaban exactamente o hacia dónde los llevaría la corriente. En ese bote salvavidas había 9 personas en total: Margaret y sus 2 hijos, el capitán Bellamy, 3 marineros jóvenes y 2 comerciantes portugueses llamados Silva y Costa. Eso era todo lo que quedaba del SS Providence. 9 almas a la deriva. La tormenta continuó toda esa noche. El bote subía y bajaba por olas enormes, giraba sin control, se llenaba de agua que tenían que sacar desesperadamente con las manos y con un cubo que alguien había tenido la presencia de ánimo de traer. Margaret mantuvo a sus hijos en el centro del bote, abrazándolos, cantándoles suavemente canciones de cuna para calmarlos,
aunque su propia voz temblaba de miedo. Edward preguntó con esa voz pequeña que partía el corazón: «Mamá, ¿vamos a morir?». Margaret lo miró a los ojos y mintió. Mintió con toda la convicción que pudo reunir. «No, mi amor, no vamos a morir. Vamos a llegar a tierra y todo va a estar bien, te lo prometo». Fue una promesa que no tenía forma de cumplir, pero era una promesa que necesitaba hacer. Al amanecer, la tormenta finalmente amainó. El océano se calmó, como si la furia de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. El sol salió, brillante y caliente, revelando la situación en la que estaban. El bote estaba dañado, con varias tablas sueltas y grietas por las que seguía filtrándose agua. No tenían velas, solo remos, y lo peor de todo, no tenían agua dulce ni comida. Habían perdido todo en el caos de la evacuación. El capitán Bellamy intentó orientarse mirando el sol, calculando basándose en su experiencia. Señaló hacia el este. «Tierra está por allí, la costa africana. Si remamos con constancia, deberíamos llegar en 1 o 2 días». 1 o 2 días sin agua, sin comida, bajo el sol abrasador, con 2 niños pequeños, comenzaron a remar, turnándose porque era agotador. Margaret también remó, a pesar de que el capitán intentó decirle que descansara. «Mis hijos están en este bote», dijo simplemente. «Voy a remar». Las horas pasaron con lentitud tortuosa. El sol subió y subió hasta convertirse en un disco blanco y cegador que quemaba la piel y cocinaba lentamente a los ocupantes del bote. Anne gemía de sed. Edward estaba estoico, pero Margaret veía cómo sus labios se agrietaban, cómo sus ojos se hundían. Uno de los marineros jóvenes, un chico de apenas 16 años, llamado Peter, empezó a delirar a media tarde, murmurando sobre su madre en Cornwall, rogando por agua. Ese primer día pareció interminable. Cuando finalmente el sol se puso y llegó la noche, todos estaban exhaustos más allá de las palabras. Pero al menos el aire nocturno era más fresco. Dejaron de remar y simplemente se quedaron flotando, descansando, tratando de conservar energías. El segundo día fue peor, mucho peor. El sol volvió, implacable. Ya no tenían fuerzas para remar con regularidad. Lo hacían en ráfagas cortas, descansaban, repetían. Anne ya no lloraba, simplemente yacía en el regazo de Margaret, con los ojos cerrados, respirando de manera superficial. Edward intentó ayudar a remar, pero sus brazos delgados apenas podían mover el remo. Silva, uno de los comerciantes portugueses, sugirió algo impensable. «Podemos beber agua de mar, solo un poco, para humedecer la garganta». El capitán Bellamy se giró hacia él con ojos furiosos. «Eso nos matará más rápido. El agua salada deshidrata aún más. Nadie bebe agua de mar. ¿Está claro?». Pero esa noche, cuando pensaban que todos dormían, Margaret escuchó a alguien inclinándose sobre el borde del bote, sorbiendo agua. No dijo nada. Sabía que era inútil. La desesperación hace que las personas tomen decisiones autodestructivas. Y entonces, en la mañana del tercer día, cuando ya algunos empezaban a perder la esperanza, alguien gritó: «¡Tierra! ¡Por Dios bendito! ¡Tierra!». Y allí estaba, una línea oscura en el horizonte. La costa, playas, palmeras, vida, renovaron las fuerzas que no sabían que todavía tenían. Remaron con desesperación, con la costa acercándose centímetro a centímetro, metro a metro. Margaret podía ver detalles ahora. Arena blanca, vegetación densa y verde, el brillo del sol en el agua poco profunda. El bote finalmente tocó tierra con un golpe suave. Se habían estrellado en una playa tranquila, bordeada por palmeras y arbustos tropicales. El agua aquí era cristalina, turquesa, hermosa, parecía el paraíso. Todos salieron del bote tambaleándose, cayendo sobre la arena, besando la tierra, llorando de alivio. Margaret cargó a Anne en brazos.
La niña estaba demasiado débil para caminar. Edward caminó por su propio pie, pero se aferraba a la falda de su madre. El capitán Bellamy, a pesar de su edad y agotamiento, inmediatamente empezó a dar órdenes. Necesitamos agua, agua dulce y refugio. Vamos a explorar. Se adentraron un poco en la vegetación, siguiendo el sonido de lo que parecía ser agua corriente, y encontraron un pequeño arroyo, con agua clara fluyendo sobre piedras. Todos se lanzaron sobre él, bebiendo desesperadamente, llenando sus manos una y otra vez, dejando que el agua fresca y bendita lavara días de tortura. Margaret le dio agua a Anne, pequeños sorbos al principio para que no se enfermara, y luego más. El color empezó a volver a las mejillas de la niña. Edward bebió y bebió hasta que Margaret tuvo que detenerlo. Despacio, mi amor, despacio, o te dolerá el estómago. Por primera vez en 3 días, parecía que tal vez, solo tal vez, iban a sobrevivir. Establecieron un campamento improvisado en la playa, cerca del arroyo. Usando los remos del bote y algunas ramas, construyeron un refugio básico. Los marineros intentaron hacer fuego frotando palos, algo que resultó más difícil de lo que esperaban, pero eventualmente, después de 1 hora de esfuerzo, lo lograron. El capitán organizó turnos de vigilancia durante la noche. No sabían exactamente dónde estaban, qué tribus habitaban esta zona, o qué animales peligrosos podrían merodear. Esa primera noche en tierra, Margaret se sentó con sus hijos cerca del fuego. Anne finalmente se había quedado dormida, acurrucada contra su madre. Edward miraba las llamas, pensativo. «Mamá», dijo en voz baja, «¿dónde estamos?» Margaret acarició su cabello. «En África, cariño, en algún lugar de la costa, pero el capitán dice que hay asentamientos británicos no muy lejos. Solo tenemos que seguir la costa hacia el norte. En unos días estaremos a salvo». Otra promesa que no podía garantizar. Pero Margaret estaba aprendiendo que a veces las promesas son lo único que mantiene a las personas vivas. Los siguientes días los pasaron recuperándose, buscando comida, tratando de fortalecerse para el viaje que tendrían que emprender. Los marineros lograron pescar algunos peces en el arroyo. Silva encontró un árbol con frutas que parecían comestibles, aunque nadie estaba seguro de qué eran. El capitán probó una primero, esperó unas horas para ver si le causaba daño y cuando no pasó nada, todos comieron. Pero algo estaba mal. Margaret podía sentirlo. Había una quietud en la jungla circundante que no parecía natural. No se escuchaban pájaros. No se veía ningún animal grande, era como si todo estuviera observando, esperando, y efectivamente estaban siendo observados. En la mañana del 5.º día desde que llegaron a la playa, Margaret se despertó con un grito. Uno de los marineros jóvenes, Peter, señalaba hacia la línea de árboles. «¡Ahí! He visto algo moverse». Todos se pusieron alerta inmediatamente. El capitán Bellamy agarró uno de los remos como arma improvisada. Los hombres formaron un semicírculo protector alrededor de Margaret y los niños, y entonces salieron de entre los árboles, silenciosamente, como sombras materializándose. Hombres, docenas de hombres, africanos de una tribu que ninguno de los europeos había visto jamás. Llevaban taparrabos hechos de piel animal y collares de huesos y conchas. Sus cuerpos estaban pintados con patrones blancos y rojos. Llevaban lanzas, arcos, cuchillos de piedra. Y sus rostros eran inexpresivos, completamente ilegibles. El líder, un hombre alto de quizás 40 años, con cicatrices rituales en el pecho y los brazos, dio un paso adelante. Miró al grupo de náufragos con ojos que parecían evaluar, calcular, decidir. El capitán Bellamy, a pesar del miedo evidente en su rostro, dio un paso al frente también. Levantó las manos en señal de paz. «No queremos problemas», dijo en inglés.
Luego repitió algo similar en el poco portugués que conocía, esperando que tal vez hubieran tenido contacto con comerciantes europeos. Solo somos náufragos, solo necesitamos ayuda para llegar a los asentamientos del norte. El líder de la tribu no reaccionó. Tal vez no entendía, tal vez no le importaba. Hizo un gesto con la mano y sus guerreros se movieron rápidamente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los náufragos estaban rodeados, con puntas de lanza presionando contra sus espaldas y gargantas. Silva intentó resistirse. Fue un error. Un guerrero lo golpeó en la cabeza con el mango de su lanza. El comerciante portugués cayó al suelo sangrando, semiconsciente. Margaret instintivamente agarró a sus hijos y los apretó contra ella. Anne comenzó a llorar. Edward estaba paralizado de terror. Margaret miró a los ojos del líder tribal y suplicó, aunque sabía que él no entendía sus palabras. Por favor, son solo niños. Por favor, no les hagan daño. El líder miró a Margaret durante un largo momento. Luego miró a Edward y Anne. Algo cambió en su expresión, algo sutil que Margaret no pudo interpretar. Dijo algo en su idioma, palabras ásperas y guturales que no significaban nada para los europeos. Los guerreros empezaron a empujar a los náufragos, obligándolos a moverse tierra adentro, adentrándose en la jungla. Caminaron durante horas. Los obligaron a caminar rápido, sin permitir descansos. Silva, todavía mareado por el golpe, tropezaba constantemente. Costa, el otro comerciante, intentó escapar en un momento de distracción. No llegó ni a 10 metros antes de que 3 guerreros lo alcanzaran. Lo que le hicieron fue rápido y brutal, y sirvió como advertencia perfecta para todos los demás. No intenten huir. Margaret cargó a Anne tanto como pudo, hasta que sus brazos ardían y temblaban. Entonces Edward, pequeño y valiente Edward, insistió en turnarse para cargar a su hermanita. Algunos de los guerreros miraban a los niños con expresiones que Margaret no podía descifrar. ¿Curiosidad? ¿Compasión? ¿O algo más oscuro? Llegaron al poblado al atardecer. Era más grande de lo que Margaret había imaginado. Docenas de chozas hechas de barro y paja, dispuestas en círculo alrededor de una gran área central donde ardía una enorme hoguera. Había más gente aquí. Mujeres, niños, ancianos, todos se detuvieron en lo que estaban haciendo para mirar a los extraños blancos siendo traídos al poblado. Los náufragos fueron llevados a una choza especial, más pequeña y apartada del resto. Fue entonces cuando Margaret se dio cuenta. No era una choza normal, era una prisión o una especie de corral de retención. Los empujaron adentro, todos juntos. Había una abertura en el techo para luz y ventilación, pero las paredes eran sólidas y la única entrada estaba ahora custodiada por 2 guerreros con lanzas. Adentro estaba oscuro y olía a tierra húmeda y a algo más. Algo que Margaret no quería identificar. Pero conforme sus ojos se adaptaron a la penumbra, vio que no estaban solos. Había otras personas allí. Africanos de otras tribus, aparentemente. Estaban sentados contra las paredes, algunos con heridas, todos con expresiones de resignación absoluta. Una mujer mayor con trenzas grises le dirigió a Margaret una mirada que heló su sangre. Era una mirada que decía, «Estás muerta, solo que todavía no lo sabes». El capitán Bellamy intentó mantener la calma. Reunió a todos en un rincón. «Está bien», dijo, aunque su voz sonaba todo menos segura. «Esto es solo un malentendido. Probablemente nos mantienen aquí hasta que decidan qué hacer con nosotros. Tal vez pidan un rescate a los asentamientos británicos, o tal vez nos usen como mano de obra. Pero vamos a estar bien. Solo tenemos que esperar y cooperar». Margaret quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero había algo en este lugar, algo en la forma en que los guerreros los miraban, algo en el silencio pesado
que caía sobre el poblado cuando se ponía el sol, que le decía que esto no iba a terminar con un simple rescate o esclavitud. La primera noche en ese lugar fue interminable. Cada pocas horas escuchaban tambores, tambores profundos, rítmicos, hipnóticos, y cantos, voces elevándose en armonías extrañas que sonaban antiguas, poderosas, aterradoras. Y entonces, en medio de la noche, Margaret escuchó algo que haría que todos sus instintos maternales gritaran en alarma. Gritos, gritos humanos, llenos de terror, que comenzaban abruptamente y terminaban igual de rápido. Edward, acurrucado contra su madre, susurró: «Mamá, ¿qué fue eso?». Margaret le cubrió los oídos a Anne, quien milagrosamente seguía dormida. «No lo sé, cariño, no lo sé», pero sí sabía. En lo profundo de su ser sabía exactamente qué significaban esos gritos. Y la realización fue tan aterradora que sintió que no podía respirar. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer entró por la abertura del techo, Margaret contó a las personas en la choza. Faltaban tres de los africanos que habían estado allí la noche anterior. Simplemente ya no estaban. Nadie hablaba de ellos. Los que quedaban miraban al suelo, a las paredes, a cualquier parte menos a los ojos de los demás. Pasaron días. Margaret perdió la cuenta de cuántos. Tal vez 5, tal vez 7. Los días se mezclaban en un borrón de calor, hambre, sed y miedo. Les daban agua una vez al día, a veces acompañada de una especie de papilla hecha de granos que no reconocían. Era apenas suficiente para mantenerse vivos. Los niños perdieron peso rápidamente. Los pómulos de Anne empezaron a sobresalir de manera enfermiza. Edward desarrolló llagas en las comisuras de los labios. Y cada noche, los tambores, los cantos y a veces los gritos. Cada mañana había menos personas en la choza. Nunca los llevaban a todos a la vez. A veces 2, a veces solo 1, pero siempre, siempre durante la noche. Y nunca regresaban. El capitán Bellamy intentó mantener la esperanza. Organizaba pequeñas conversaciones, contaba historias del mar para distraer a los niños, lideraba oraciones. Pero Margaret podía ver el miedo creciendo en sus ojos también. Los marineros estaban destrozados psicológicamente. Uno de ellos, el joven Peter, había dejado de hablar por completo. Solo se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando para sí mismo. Fue en la 10ª noche cuando Margaret finalmente entendió completamente lo que estaba pasando. Una de las mujeres africanas que había estado prisionera con ellos, una que parecía entender un poco de un dialecto portugués comercial que Silva conocía, finalmente habló. Le dijo a Silva algo, pocas palabras, y el rostro del comerciante se volvió gris como ceniza. Margaret se acercó. «¿Qué dijo? ¿Qué dijo?». Silva la miró con ojos muertos. Por un momento pareció que no iba a responder. Luego, con voz quebrada, tradujo. «Dice que somos comida. Dice que esta tribu se alimenta de sus enemigos, de los cautivos. Es parte de su religión, de sus rituales. Dice que los dioses necesitan ser alimentados con carne humana para que la tribu prospere». El silencio que siguió fue absoluto. Margaret sintió que el mundo se inclinaba, se desdibujaba. No podía ser cierto. No podía. Eso solo pasaba en historias, en cuentos de terror que los marineros contaban para asustar. No era real. No podía ser real. Pero lo era. Dios santo, lo era. El capitán Bellamy se puso de pie, furioso, desesperado. «No, no, eso es barbaridad. Eso es... Tenemos que salir de aquí, tenemos que escapar, ahora». Intentó embestir la puerta. Los guerreros guardianes reaccionaron instantáneamente, entrando con lanzas levantadas. Uno de ellos golpeó al capitán en el estómago con el mango de su lanza.
El viejo marino cayó al suelo, tosiendo, jadeando. Un guerrero diferente entró entonces, uno que Margaret no había visto antes. Era mayor, con el cuerpo cubierto de escarificaciones rituales, con un tocado elaborado de plumas y huesos. Miró al grupo de cautivos con ojos que brillaban con algo entre curiosidad y diversión. Señaló a uno de los marineros jóvenes. Lo señaló directamente, sin ambigüedad. Los guerreros agarraron al marinero. Era un chico llamado Thomas, apenas 20 años, de Brighton. Gritó, se resistió, golpeó, suplicó. No sirvió de nada. Era como un niño intentando luchar contra adultos. Lo arrastraron fuera de la choza mientras sus gritos de terror se desvanecían en la noche. Anne lloraba incontrolablemente. Edward estaba en shock. Margaret los abrazó a ambos, tapándoles los oídos lo mejor que pudo, cantando una canción de cuna con voz rota, intentando crear un pequeño refugio de normalidad en medio del infierno. Y esa noche, más tarde, cuando los tambores alcanzaron un crescendo y los cantos se volvieron casi frenéticos, escucharon los gritos de Thomas. Gritos que duraron mucho, demasiado. Y luego, silencio. Y luego un olor llegó desde la hoguera central del poblado. Un olor dulce, asqueroso, inconfundible. Sí, carne cocinándose, carne humana cocinándose. Margaret vomitó, no pudo evitarlo. Varios otros hicieron lo mismo. El horror era tan absoluto, tan abrumador, que la mente simplemente no podía procesarlo. Desde ese momento, todo cambió. Ya no había pretensiones, ya no había esperanza falsa. Todos sabían exactamente cuál era su destino. Estaban en una despensa viviente, eran ganado, y uno por uno serían llevados al matadero. Los días que siguieron fueron tortura psicológica pura. Cada vez que se abría la puerta de la choza, cada vez que los guerreros entraban, todos contenían el aliento, preguntándose quién sería el elegido esta vez. Margaret se encontraba a sí misma haciendo cálculos horribles, inhumanos. Hay 9 de nosotros ahora. Si toman uno cada 2 o 3 días, eso significa que tenemos tal vez 3 semanas antes de que nos llegue el turno a nosotros. Pero los niños eran diferentes. Margaret notó que los guerreros nunca señalaban a Edward o Anne. Miraban a los niños, sí, pero con una expresión diferente, no como comida, como otra cosa. No sabía si eso era bueno o aterrador. Pasaron más días. Peter, el marinero joven que había dejado de hablar, fue llevado. Murió en silencio, sin resistirse, como si ya se hubiera rendido mucho antes. Luego uno de los comerciantes portugueses. Luego la mujer africana mayor que había mirado a Margaret con tanta tristeza ese primer día. Y entonces, en lo que Margaret calculaba que era el día 23 de cautiverio, algo cambió. Los guerreros entraron como siempre, pero esta vez no señalaron a nadie para llevárselo. En su lugar, el líder tribal, el mismo hombre alto con cicatrices que los había capturado, entró personalmente. Miró directamente a Margaret y señaló hacia afuera. Solo a ella. Margaret sintió que su corazón se detenía. Miró a sus hijos. Edward la agarró de la mano con los ojos llenos de lágrimas. «No, mamá, no». Anne gritó. «¡No se lleven a mi mamá, por favor!». Pero los guerreros ya estaban empujando a Margaret hacia la puerta. Ella se resistió, gritando: «¡Mis hijos! ¡No me separen de mis hijos!». Pero fue inútil. La sacaron de la choza. La última visión que tuvo fue de Edward abrazando a Anne, ambos llorando, las pequeñas manos de su hija extendiéndose hacia ella. Margaret pensó: «Este es el final. Me van a matar ahora, me van a comer, y mis bebés se quedarán solos aquí. Van a morir solos y aterrorizados, y no podré hacer nada para protegerlos». Pero no la llevaron a la hoguera central. La llevaron a una choza diferente, más grande, decorada con pieles de animales y huesos colgando de las vigas. Adentro había una mujer anciana,
arrugada como una pasa, con ojos blancos por las cataratas, pero que de alguna manera parecía ver más que cualquier persona con vista perfecta. Estaba sentada sobre pieles, rodeada de recipientes de arcilla, plantas secas, objetos extraños. Era la chamán de la tribu, la curandera, la sacerdotisa. El líder tribal le habló a la anciana en su idioma. Una conversación larga de la cual Margaret no entendió ni una palabra. La anciana miraba a Margaret mientras escuchaba. Luego hizo un gesto y el líder se fue, dejándolas solas. La anciana se acercó a Margaret, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. Tocó el rostro de Margaret, sus manos, su cabello. Olió su aliento. Presionó sus dedos contra el cuello de Margaret, sintiendo su pulso. Murmuró algo que sonaba como un canto, o tal vez un rezo, y entonces hizo algo completamente inesperado. Dijo, en un inglés quebrado pero comprensible, «Tú, madre». Margaret quedó en shock. ¿Habla inglés? ¿Usted habla inglés? La anciana hizo un gesto con la mano, indicando un poco. Aprendo. Antes, hombres blancos, comerciantes, hace años. Margaret inmediatamente suplicó, por favor, ayúdeme. Tengo 2 hijos aquí, niños pequeños. No merecen morir así, por favor. La anciana la estudió en silencio durante un largo momento. Luego dijo, niños especiales, pelo como sol, ojos como cielo, espíritus poderosos. Margaret no entendía. ¿Qué quiere decir? La anciana señaló hacia afuera, hacia donde estaban las chozas. Mi pueblo cree. Niños diferentes tienen magia. No comer, adoptar, hacer parte de tribu. Margaret sintió una chispa de esperanza mezclada con horror. ¿Van a dejar vivir a mis hijos? Sí, vivir, crecer aquí, ser de tribu. ¿Y yo? La anciana no respondió inmediatamente. Volvió a su lugar entre las pieles. Vertió algo de un recipiente en una pequeña taza de barro y se la ofreció a Margaret. Bebe. Margaret miró el líquido. Era oscuro, turbio, olía a hierbas amargas. ¿Qué es? Medicina, para ver, para entender. Margaret no tenía opciones. Bebió. El líquido quemaba bajando por su garganta. Sabía horrible, como tierra mezclada con algo putrefacto. Casi inmediatamente sintió un mareo. La choza empezó a girar suavemente. Los colores se volvieron más brillantes, más intensos. Escuchaba los tambores del poblado, pero ahora sonaban diferentes, como si cada golpe fuera un latido de corazón. La anciana comenzó a hablar, y aunque hablaba en su propio idioma, Margaret de alguna manera entendía. O tal vez estaba alucinando, no lo sabía, pero escuchó o creyó escuchar una historia, la historia de la tribu, cómo habían vivido en estas tierras durante generaciones incontables, cómo habían luchado contra otras tribus, contra la naturaleza, contra el hambre y la enfermedad, y cómo hace mucho tiempo habían hecho un pacto con los dioses. Los dioses les darían fuerza, victoria, prosperidad, pero a cambio necesitaban ser alimentados, no con animales, con lo más preciado, vidas humanas, enemigos capturados, prisioneros. Era el precio de la supervivencia. Margaret escuchó, atrapada en la bruma de lo que sea que hubiera bebido, y entonces la anciana dijo algo que la devolvió bruscamente a la realidad. Tú eliges quedarte, ver hijos vivir, pero participar, o ir con otros, a hoguera. Margaret entendió. Le estaban dando una opción, aunque ninguna de las dos era realmente una opción. Podía morir ahora, rápido, y sus hijos se quedarían aquí, serían adoptados por la tribu, crecerían como uno de ellos, olvidarían eventualmente su vida anterior. O podía vivir, quedarse, ser parte de esta comunidad, ver a sus hijos todos los días, pero tendría que aceptar y participar en las prácticas de la tribu, todas sus prácticas.
incluido el canibalismo ritual. La habitación giró. Margaret sintió que iba a vomitar de nuevo. La elección era imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo podía siquiera considerar eso? Era contra todo lo que creía, todo lo que era. Era un pecado mortal, una abominación ante Dios. Pero sus hijos, sus bebés, Edward de 8 años y Anne de 5, si moría, vivirían aquí sin ella. Probablemente sobrevivirían físicamente. Pero ¿qué clase de vida sería? ¿Qué clase de personas se convertirían? Y una parte oscura y egoísta de Margaret gritaba: no puedo dejarlos, no puedo morir y dejarlos solos. Prefiero estar en el infierno con ellos que en el cielo sin ellos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Margaret con voz ronca. ¿Cuánto tiempo tendríamos que quedarnos? La anciana inclinó la cabeza. Hasta cambio. Hasta que dioses dicen diferente. Tal vez próxima estación lluviosa. Entonces, si dioses contentos, tal vez dejar ir la próxima estación lluviosa. Margaret no sabía cuándo sería eso. Meses, probablemente. Tal vez medio año. Tal vez más. Pero era algo. Era la posibilidad de sobrevivir. De que eventualmente escaparan o fueran rescatados o algo. Cualquier cosa. Si acepto, dijo Margaret lentamente, sintiendo cada palabra como veneno en su boca. Si acepto quedarme, promete que mis hijos estarán a salvo, que nadie les hará daño. La anciana asintió. Prometo, por espíritus de ancestros, niños, sagrados ahora, protegidos. Margaret cerró los ojos, rezó. Rezó más fervientemente de lo que había rezado nunca en su vida. Rezó por guía, por perdón, por fuerza, y no escuchó ninguna respuesta, solo silencio. Tal vez Dios la había abandonado, o tal vez Dios entendía que a veces, solo a veces, las madres tienen que convertirse en monstruos para proteger a sus crías. Abrió los ojos. Miró a la anciana directamente y dijo las palabras que sabía que marcarían su alma para siempre. Acepto. Haré lo que sea necesario. Solo mantengan a salvo a mis hijos. La anciana sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar una negociación. Bien, mañana empiezas. Aprendes nuestras costumbres. Te vuelves una de nosotros. Margaret fue de vuelta a la choza esa noche. Cuando entró, Edward y Anne corrieron hacia ella, llorando, abrazándola. Pensamos que te habían matado, sollozó Edward. Margaret los abrazó tan fuerte que casi no podían respirar. Estoy aquí, mis amores, y vamos a estar bien. Los tres vamos a estar bien. Era otra mentira, pero era una mentira necesaria. A la mañana siguiente, los guerreros llegaron de nuevo. Esta vez sacaron a Margaret, Edward y Anne juntos. Los llevaron a una choza diferente, esta limpia, con esteras para dormir, incluso algunos recipientes de agua. Era claro, ya no eran prisioneros de la misma manera. Su estatus había cambiado. La anciana chamán llegó y a través de gestos y las pocas palabras de inglés que conocía, explicó lo que pasaría. Margaret y los niños vivirían aquí. Les darían comida, agua, ropa apropiada para el clima. A cambio, Margaret aprendería los rituales de la tribu, participaría en las ceremonias. Los niños serían educados en las formas tribales, aunque por su corta edad y su apariencia mágica, serían tratados con especial cuidado. Durante los primeros días fue casi surrealista. Las mujeres de la tribu les traían comida, frutas que Margaret nunca había visto, carnes que prefería no identificar, tubérculos hervidos. Los niños, después del hambre en la choza prisión, comían agradecidos. Margaret comía mecánicamente, sin saborear nada. Le dieron ropa nueva, telas livianas y simples, como las que usaban las mujeres de la tribu. Le enseñaron cómo envolverlas apropiadamente. Los niños recibieron taparrabos pequeños, como los que usaban los niños tribales. Edward protestó al principio, avergonzado,
Pero Margaret le explicó suavemente que tenían que adaptarse, que era por su supervivencia. Las mujeres de la tribu trataban a Margaret con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunas la miraban con hostilidad, viéndola claramente como una intrusa. Otras, especialmente las que tenían hijos propios, mostraban algo parecido a compasión. Una mujer joven llamada Kessie, que tenía un bebé atado a su espalda, fue particularmente amable. A pesar de la barrera del idioma, hacía esfuerzos por enseñarle a Margaret las tareas diarias, cómo moler el grano, cómo buscar agua, cómo identificar plantas comestibles. Los niños se adaptaron más rápido de lo que Margaret hubiera esperado. Los niños son increíblemente resilientes. Edward, siempre el protector, permanecía cerca de su madre la mayor parte del tiempo. Pero Anne, con esa apertura natural de los muy jóvenes, empezó a jugar con los niños de la tribu. No hablaban el mismo idioma, pero los juegos son universales. Corrían, se reían, jugaban con muñecos hechos de pasto y palos. Fue reconfortante y desgarrador al mismo tiempo. Margaret pensaba, se están olvidando de Inglaterra, de su padre, de quienes eran supuestos a ser, y no sabía si eso era algo bueno o terrible. Pero entonces llegaron las noches de ceremonia, y Margaret tuvo que enfrentar el verdadero precio de su acuerdo. La primera vez, la anciana chamán vino a buscarla personalmente. Era de noche, los tambores ya estaban sonando. «Tiempo», dijo simplemente. Margaret sintió que toda la sangre se drenaba de su rostro. Miró a sus hijos, dormidos en las esteras. Kessie, la joven madre amable, estaba allí también. Había venido para quedarse con los niños mientras Margaret estaba fuera. Hizo un gesto tranquilizador. Margaret entendió. Los niños estarían bien. Nadie les haría daño. Margaret siguió a la chamán hacia el centro del poblado, donde la gran hoguera ardía furiosamente. Los miembros de la tribu estaban reunidos en círculo. Los guerreros tocaban los tambores. Las mujeres cantaban. Y en el centro había un hombre atado. Era uno de los cautivos restantes, un africano de una tribu enemiga. Estaba aterrorizado, pero resignado, como si supiera exactamente lo que venía. Margaret quiso cerrar los ojos, darse la vuelta, correr, pero sabía que no podía. Si mostraba debilidad, si rompía el acuerdo, su protección y la de sus hijos terminaría inmediatamente. Lo que pasó a continuación fue algo que Margaret nunca podría borrar de su mente, no importa cuántos años viviera. El ritual era complejo, lleno de cantos y danzas y gestos simbólicos que ella no entendía. Pero la esencia era clara. Estaban ofreciendo esta vida a sus dioses. Y luego, después del sacrificio, había una comida comunal. Para sellar el pacto con los dioses, para compartir la fuerza del enemigo caído, para unirse como tribu. A Margaret le dieron una pequeña porción, en un cuenco de madera, cocinada, mezclada con hierbas y granos para disfrazar qué era. Pero ella sabía. Dios santo, ella sabía. Sus manos temblaban tanto que casi derrama el cuenco. Miró a la anciana chamán, suplicando silenciosamente que no la hiciera hacer esto. Pero la anciana simplemente asintió, firme, sin compasión. Este era el trato. Margaret pensó en Edward y Anne. Pensó en sus pequeñas caras dormidas. Pensó en que si no hacía esto, todos morirían. Pensó en que ya había vendido su alma de todas formas. Así que, ¿qué diferencia hacía un pecado más? Y comió. Solo un poco. Lo suficiente para mostrar participación. Y cada bocado era ceniza y horror. Y algo que rompía una parte fundamental de lo que significa ser humano. Después, vomitó violentamente detrás de una choza, donde nadie pudiera verla. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y luego se limpió la boca, se recompuso y volvió a la choza donde sus hijos dormían. Se acostó entre ellos, los abrazó
y se prometió a sí misma que encontraría una manera de sacarlos de allí. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba qué más tuviera que soportar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Margaret perdió la cuenta exacta, pero calculaba que habían pasado quizás 60, 70 días desde su captura. Cada noche de ceremonia era una tortura, pero Margaret desarrolló mecanismos de supervivencia, se disociaba, se separaba mentalmente de su cuerpo, pensaba en otras cosas, en recuerdos de Inglaterra, en el rostro de su difunto esposo, en cualquier cosa que la sacara del momento presente. Los niños, gracias a Dios, nunca fueron expuestos a las ceremonias. Cassie o alguna otra mujer siempre se quedaba con ellos. Edward a veces preguntaba dónde iba su madre esas noches. Margaret decía que a reuniones de adultos y que no era nada de qué preocuparse. Edward, siendo más viejo y perceptivo, claramente sospechaba que algo no estaba bien, pero era lo suficientemente sabio para no presionar demasiado. Anne, por otro lado, se estaba convirtiendo casi completamente en una niña de la tribu. Había aprendido palabras en el idioma local. Jugaba descalza todo el día con los otros niños. Su piel se había bronceado profundamente bajo el sol africano. Todavía llamaba a Margaret mamá, pero a veces Margaret veía a su hija mirando a otras mujeres de la tribu con afecto, especialmente a Cassie, y sentía una punzada de celos y tristeza. Estaba perdiendo a su hija, lentamente, día a día, pero al menos estaban vivos, al menos estaban juntos. Margaret se aferraba a eso. El capitán Bellamy y los marineros restantes fueron tomados uno por uno durante esas semanas. Margaret nunca volvió a verlos después de que la separaron de la choza prisión. Pero sabía su destino. Una noche vio al capitán en una ceremonia, reconoció su grito incluso antes de verlo. Fue horrible. Este hombre que los había intentado salvar, que había mostrado tanta compasión, terminó sus días en el infierno en la tierra. Y entonces, alrededor del día 80 de su cautiverio, sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. Margaret despertó una mañana sintiéndose extraña, mareada, náuseas. Al principio pensó que era enfermedad, tal vez había comido algo malo o había contraído alguna fiebre tropical. Pero cuando los síntomas continuaron día tras día, cuando notó que sus pechos estaban sensibles, cuando su ciclo mensual no llegó, entendió la terrible verdad. Estaba embarazada, pero eso era imposible. Su esposo había muerto hacía 2 años. No había estado con ningún hombre desde entonces. ¿Cómo podía estar? Y entonces, con horror creciente, recordó. Una noche, quizás 3 meses atrás, cuando todavía estaban en la choza prisión. Estaba oscuro, ella estaba medio dormida, sintió peso sobre ella, manos sujetándola. Pensó que estaba soñando, una pesadilla. Cuando despertó completamente, estaba sola, adolorida, confundida. Había empujado el recuerdo hacia atrás, lo había enterrado. Había pretendido que nunca pasó porque no podía lidiar con esa realidad, además de todo lo demás. Pero ahora, las consecuencias eran innegables. Estaba embarazada de uno de los guerreros que la había violado en la oscuridad. Llevaba dentro de ella una vida que era mitad ella, mitad... Margaret no le dijo a nadie al principio. Intentó ocultarlo, atando telas ajustadamente alrededor de su vientre. Pero eventualmente, después de unas semanas más, Cassie notó. Margaret vio el reconocimiento en los ojos de la mujer, seguido de compasión. Cassie fue a buscar a la anciana chamán. La chamán examinó a Margaret, tocando su vientre, haciendo preguntas que Margaret respondió con gestos. Cuando se confirmó el embarazo, algo extraño sucedió. La anciana sonrió. Habló con las otras mujeres del poblado en tono emocionado. Y de repente, el trato hacia Margaret cambió radicalmente. Ahora era tratada con deferencia.
casi reverencia. Le traían las mejores porciones de comida. Ya no se esperaba que hiciera trabajos pesados. Las mujeres literalmente se peleaban por estar cerca de ella, tocando su vientre con manos suaves, murmurando lo que sonaban como bendiciones. Margaret eventualmente entendió por qué. Una mujer blanca, portando un hijo de la tribu, era vista como un signo increíblemente auspicioso. Era la fusión de dos mundos, una bendición de los espíritus, una señal de que la tribu sería fuerte y próspera. El bebé, cuando naciera, sería considerado especial, mágico, bendecido. Era grotesco, era obsceno. Margaret llevaba dentro de ella el resultado de violencia y horror, y esta gente lo celebraba como un milagro. Pero también significaba que su posición estaba ahora más segura que nunca. Nadie la tocaría, nadie la dañaría, y por extensión, sus otros hijos también estaban protegidos. Era una terrible ironía. Ser violada la había salvado. Le contó a Edward sobre el bebé cuando ya no pudo ocultarlo más. El niño miró el vientre creciente de su madre con una expresión compleja que Margaret no pudo descifrar completamente. Tal vez confusión, tal vez traición, tal vez solo el entendimiento de que las cosas estaban cambiando de maneras que él no podía controlar. ¿Tendremos un nuevo hermano o hermana?, preguntó Edward cautelosamente. Margaret lo abrazó. Sí, cariño, lo siento. Sé que es extraño. Sé que no es como debería ser. Pero sí, Edward, pequeño y valiente Edward, simplemente asintió y aceptó. Porque ¿qué otra opción tenía? Anne, cuando se enteró, estaba emocionada de manera simple como solo pueden estarlo los niños pequeños. ¿Un bebé? ¿Voy a ser hermana mayor? Puedo enseñarle cosas. Los meses pasaron. El embarazo progresó. Margaret contaba los días obsesivamente, intentando mantener la noción del tiempo. Calculaba que habían estado cautivos durante aproximadamente 100 días, cuando finalmente algo cambió en el poblado. Llegaron visitantes. Otra tribu, aparentemente amistosa. Hubo reuniones entre los líderes, intercambios de regalos, negociaciones que Margaret no entendía, pero escuchó rumores a través de Cassie, quien ahora actuaba casi como su protectora personal. Los visitantes habían mencionado hombres blancos, un asentamiento británico a varias semanas de viaje al norte. Estaban buscando expandir rutas comerciales. Era la primera noticia del mundo exterior que Margaret había escuchado en más de 3 meses. Un asentamiento británico, civilización, rescate potencial. La esperanza, que había estado dormida y casi muerta en su corazón, súbitamente despertó con fuerza dolorosa. Esa noche, en la oscuridad de su choza, Margaret hizo algo que no había hecho en semanas. Rezó con verdadera fe. Dios, si todavía me escuchas, si no me has abandonado completamente a pesar de las abominaciones que he cometido, por favor, dame una oportunidad, dame una forma de salir de aquí con mis hijos, por favor. Y tal vez Dios escuchó, o tal vez fue simplemente coincidencia, pero al día siguiente la anciana chamán vino a buscar a Margaret con noticias. Tiempo cambiar, dijo en su inglés quebrado. Estación lluvias venir pronto. Dioses contentos. Tu bebé, bendición. Cuando nace, tribu dejar ir, cumplir promesa. Margaret apenas podía creerlo. ¿Nos dejarán ir, a mí y a mis hijos? La anciana asintió. Sí, cuando bebé nace fuerte y sano, señal de favor de dioses. Entonces, libres. Guerreros llevar norte a hombres blancos. Margaret quería llorar de alivio, pero también sintió miedo. Todavía faltaban semanas para que naciera el bebé. Muchas cosas podían salir mal. Y había una pregunta que tenía que hacer, aunque temía la respuesta. ¿Y el bebé viene con nosotros? La anciana la miró largamente. Bebé es de tribu, pero también tuyo. Tú decides, llevar o dejar, ambas formas correctas.
Era otra elección imposible. Llevar al bebé significaría cargar con un recordatorio viviente de su violación, de su tiempo en el infierno. Pero dejarlo significaría abandonar a su propio hijo, sin importar cómo fue concebido. ¿Qué clase de madre podría hacer eso? Margaret no tenía respuesta. No todavía. Decidió que pensaría en eso cuando llegara el momento. Si llegaba el momento. Los días finales fueron los más largos. Margaret sentía al bebé moverse dentro de ella, patadas y giros que eran al mismo tiempo familiares de sus embarazos anteriores y horriblemente extraños. Edward y Anne notaron la tensión creciente en su madre. Edward le preguntó: «Mamá, ¿es verdad que nos van a dejar ir?» «Eso dicen, cariño. Cuando nazca el bebé, y entonces volveremos a casa, a Inglaterra». Margaret lo miró con tristeza. Inglaterra parecía tan lejana, tan irreal, como un sueño medio olvidado. «Eventualmente, espero. Primero tenemos que llegar al asentamiento británico. Luego veremos». Finalmente, en lo que Margaret calculaba era el día 106 de su cautiverio, el trabajo de parto comenzó. Fue intenso y rápido. Las mujeres de la tribu rodearon a Margaret, ayudándola con una experiencia y eficiencia que ponía en vergüenza a muchas parteras europeas que Margaret había conocido. Cassie sostuvo su mano, le limpió el sudor de la frente, le murmuró palabras tranquilizadoras que Margaret no entendía, pero cuyo tono era reconfortante. El dolor era abrumador, pero Margaret lo había hecho antes. Sabía cómo respirar, cómo empujar, cómo rendirse al proceso. Y después de varias horas de labor bajo el calor sofocante de la choza, el bebé nació. Era un niño, pequeño pero perfectamente formado, llorando con pulmones fuertes. Las mujeres lo limpiaron, lo envolvieron y se lo entregaron a Margaret. Ella miró al rostro de su hijo, este ser que era inocente de las circunstancias de su concepción, y sintió una mezcla de emociones tan complejas que no podía nombrarlas todas. Amor, dolor, resentimiento, protección. El bebé tenía piel más oscura que Edward y Anne, pero más clara que los niños tribales de sangre completa. Sus ojos eran de un color indefinido que podría cambiar con el tiempo. Y tenía el cabello de Margaret, ese mismo tono rubio oscuro, aunque escaso como todos los recién nacidos. La anciana chamán llegó, examinó al bebé con manos expertas y sonrió ampliamente. Sano, fuerte, bendición confirmada. Se giró hacia Margaret. 3 días, descansar, luego preparar viaje. Margaret asintió, demasiado agotada para hablar. Edward y Anne fueron admitidos en la choza para conocer a su nuevo hermano. Anne estaba fascinada, tocando las pequeñas manos del bebé con dedos gentiles. Edward era más cauteloso, manteniendo distancia, pero Margaret vio la curiosidad en sus ojos también. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Anne. Margaret no lo había pensado. No había querido pensar en el bebé como una persona real hasta que naciera. Pero ahora estaba aquí, vivo, respirando, necesitando un nombre. Pensó en su difunto esposo, en su antigua vida. Pensó en Inglaterra y la Biblia y todo lo que había perdido. Y luego miró al bebé nuevamente, este niño que había nacido en el horror, pero que no había pedido existir. «Samuel», dijo finalmente, «se llamará Samuel». Significa escuchado por Dios, porque rezo que Dios escuche mis plegarias y nos lleve a casa. Los 3 días pasaron en una neblina de recuperación y preparación. Las mujeres de la tribu trataban a Margaret como a una reina, trayéndole los mejores alimentos, masajeando sus piernas adoloridas, cuidando al bebé Samuel cuando ella necesitaba descansar.
Era extraño recibir tal amabilidad de las mismas personas que habían cometido atrocidades tan horribles. Recordaba a Margaret que los humanos son complicados, capaces tanto de tremenda crueldad como de inesperada compasión. En la mañana del cuarto día, los guerreros llegaron con provisiones para el viaje. Recipientes de agua, comida seca, pieles para dormir. Un pequeño grupo de 5 guerreros los escoltaría al norte, al asentamiento británico. Era tanto protección como garantía. Margaret lo sabía. Los guerreros se asegurarían de que llegaran a salvo, pero también se asegurarían de que no revelaran la ubicación exacta del poblado tribal. Decir adiós fue más complicado de lo que Margaret había anticipado. Cassie lloró, abrazando a Margaret y luego a los niños. Otras mujeres, con las que Margaret había desarrollado algo parecido a amistades, también mostraron genuina tristeza. La anciana chamán le dio a Margaret un pequeño paquete de hierbas medicinales y dijo: «Para bebé, si fiebre, si dolor». Era un gesto de cuidado inesperado, y entonces comenzaron a caminar. Margaret llevaba a Samuel atado a su pecho en un cabestrillo que Cassie le había mostrado cómo hacer. Edward y Anne caminaban al lado de su madre. Los 5 guerreros los rodeaban, uno al frente, 2 a cada lado, 2 atrás. El viaje fue largo y difícil. Caminaron durante días a través de la jungla densa, siguiendo caminos que solo los guerreros conocían. Cruzaron ríos donde Margaret tuvo que sostener a Samuel por encima de su cabeza mientras el agua le llegaba al pecho. Escalaron colinas donde Edward tuvo que ayudar a su hermanita pequeña. Durmieron bajo las estrellas o en refugios improvisados hechos de ramas y hojas. Los guerreros eran silenciosos pero no crueles. Compartían su comida equitativamente. Uno de ellos, un joven llamado Jabari, que parecía tener apenas 20 años, mostró particular gentileza con Anne, a veces cargándola cuando estaba demasiado cansada para continuar. Fue en la 8ª noche de viaje cuando Margaret finalmente vio algo que la hizo llorar de alivio. Humo de chimeneas, luces, estructuras que no eran chozas de barro, sino edificios de madera. El asentamiento británico, llamado Fort William, era un pequeño puesto avanzado colonial en la costa, establecido para comercio y como punto de parada para barcos. Había quizás 50 europeos viviendo allí, soldados, comerciantes, administradores, algunas familias. Estaba rodeado por una empalizada de madera primitiva pero funcional. Los guerreros llevaron a Margaret y sus hijos hasta la entrada del fuerte. Los guardias británicos inmediatamente levantaron sus mosquetes gritando en inglés: «¡Deténganse ahí! ¡Identifíquense!». Margaret, escuchando su idioma nativo por primera vez en más de 100 días, casi colapsa de emoción. Dio un paso adelante, con Samuel en brazos, Edward y Anne aferrándose a su falda. «Soy británica, Margaret Whitmore. Mis hijos y yo sobrevivimos un naufragio. Hemos estado cautivos. Por favor, necesitamos ayuda». Los guerreros, su misión cumplida, retrocedieron silenciosamente hacia la jungla. Margaret se giró para mirarlos, estos hombres que habían sido tanto captores como protectores. Jabari le hizo un gesto con la cabeza. Ella lo devolvió, y luego desaparecieron entre los árboles. Las puertas del fuerte se abrieron. Los soldados se acercaron cautelosamente, estudiando a esta extraña mujer en ropas tribales, piel bronceada, con 2 niños europeos pero vestidos como africanos y un bebé de raza mixta en sus brazos. «¡Santo Dios!», murmuró uno de los soldados. «¿Qué demonios les pasó?». Margaret fue llevada adentro. El comandante del fuerte, un capitán llamado Richard Thornton, la recibió en sus cuarteles. Le ofreció una silla, agua, comida. Margaret bebió y comió mientras el capitán Thornton escuchaba su historia con expresión cada vez más horrorizada. Ella le contó sobre el naufragio, sobre ser capturados, sobre el tiempo en cautiverio.
pero omitió partes. No mencionó las ceremonias caníbales, porque sabía que si lo hacía, harían preguntas que no podía responder sin revelar su participación. No mencionó exactamente cómo Samuel fue concebido, solo dijo que había sido asaltada y dejó que el capitán sacara sus propias conclusiones. No mencionó cuánto tiempo había sido exactamente, porque los detalles se habían vuelto borrosos en su mente. El capitán Thornton era un hombre práctico. Señora Whitmore, ha pasado por una experiencia que ninguna mujer cristiana debería sufrir. Está a salvo ahora. Usted y sus hijos recibirán alojamiento aquí hasta que podamos hacer arreglos para su regreso a Inglaterra. Margaret asintió, agradecida. ¿Cuándo sería eso? El próximo barco que va rumbo a Inglaterra sale en aproximadamente 3 meses. Mientras tanto, pueden quedarse en los cuartos de familias. Tenemos un médico aquí que puede revisar a los niños y al bebé. 3 meses más. Pero 3 meses de seguridad, de comida regular, de dormir sin miedo. Margaret podía soportar eso. Los días en Fort William fueron extraños. Margaret y sus hijos estaban a salvo, pero también completamente fuera de lugar. Los otros europeos los miraban con curiosidad mal disimulada y a veces con juicio. Margaret escuchaba los susurros. Pobres criaturas, imagina lo que deben haber pasado. Y también, ese bebé, ¿viste su piel? ¿Crees que ella...? Shh, no seas cruel. La pobre mujer fue víctima. Edward y Anne tuvieron problemas para readaptarse. Anna lloraba por Casey y los otros niños con quienes había jugado. Edward se volvió silencioso y retraído, pasando horas sentado solo, mirando hacia la jungla. Ambos niños habían olvidado algunas palabras en inglés y usaban expresiones del idioma tribal sin darse cuenta. Margaret intentó reintegrarlos lentamente. Les leyó de la Biblia todas las noches. Les enseñó oraciones, les habló sobre Inglaterra, sobre su abuelo que nunca habían conocido, sobre la casa que alguna vez tuvieron. Pero veía en sus ojos que esos recuerdos eran vagos, casi míticos. El trauma había cambiado quiénes eran fundamentalmente. Y Samuel. Samuel crecía ajeno a todo. Era solo un bebé, comiendo y durmiendo y llorando como todos los bebés. Pero Margaret lo miraba y veía capas de complicación que nadie más podía ver. Este niño era producto de violencia, nacido en cautiverio, pero también había sido la clave de su libertad. ¿Cómo se suponía que debía sentirse al respecto? Un día, aproximadamente un mes después de llegar al fuerte, Margaret estaba sentada afuera de su alojamiento, alimentando a Samuel, cuando una mujer se acercó. Era Mary Thornton, la esposa del capitán, una mujer de 40 y tantos años con rostro amable. Se sentó al lado de Margaret sin ser invitada. «Señora Whitmore», dijo gentilmente, «sé que no es mi lugar preguntar, pero algunos de nosotros hemos notado el bebé. Cuando lleguen a Inglaterra, la gente hará preguntas, habrá juicio. ¿Ha pensado en qué dirá?» Margaret miró a Samuel. «Diré la verdad, que fue concebido durante mi cautiverio, que no tuve opción». Mary asintió lentamente. «La gente puede ser cruel, querida, especialmente con las mujeres. Encontrarán la forma de culparla, no importa qué diga». «Lo sé. ¿Ha considerado dejarlo aquí? Hay familias locales, matrimonios mixtos, que estarían felices de criar a un niño. Podría empezar de nuevo en Inglaterra, solo con Edward y Anne. Nadie tiene que saber sobre...» Margaret la interrumpió, su voz fría como hielo. «Samuel es mi hijo. No importa cómo fue concebido. Es mi hijo y viene conmigo». Mary levantó las manos en gesto de paz. «Por supuesto. Perdón por sugerirlo. Solo pensé... Bueno, quería que supiera que tiene opciones». Después de que Mary se fue, Margaret se quedó sentada, sosteniendo a Samuel más cerca. «Opciones».
Toda su vida ahora era una serie de opciones imposibles, cada una con su propio precio terrible. Finalmente, después de 3 meses que se sintieron simultáneamente largos y cortos, llegó el día de partida. Un barco mercante llamado HMS Prosperity había anclado en la bahía, en ruta a Portsmouth. Margaret, Edward, Anne y Samuel estaban entre los pasajeros que subirían. La mañana de la partida, Margaret se quedó en la cubierta del barco, mirando hacia la costa africana, mientras lentamente se alejaban. Esta tierra le había quitado tanto: su inocencia, su fe en la humanidad, partes de su alma que nunca recuperaría, pero también le había dado algo, aunque no podía nombrarlo todavía. Tal vez fuerza, tal vez perspectiva, tal vez solo cicatrices. Edward estaba a su lado. «Mamá, ¿alguna vez se lo vamos a contar a alguien? ¿Lo que pasó realmente?» Margaret lo miró. Su pequeño niño que había visto demasiado, que había crecido años en solo meses. «No sé, cariño, tal vez algún día, cuando estemos listos, cuando el mundo esté listo para escuchar». El viaje de regreso a Inglaterra tomó 6 semanas. Fue tranquilo, sin tormentas, casi aburrido después de todo lo que habían pasado. Margaret pasaba los días en la pequeña cabina, cuidando a sus hijos, intentando enseñarles de nuevo cómo ser niños ingleses. Anne volvía a usar vestidos, aunque protestaba porque le resultaban incómodos. Edward empezó a leer libros nuevamente, redescubriendo un amor por las historias que había olvidado. Y Margaret escribió. En un pequeño diario que le había dado el capitán del barco, escribió todo lo que había pasado, las partes hermosas y las partes horribles. No sabía por qué lo hacía, tal vez como catarsis, tal vez como registro. Tal vez solo porque si no lo escribía, comenzaría a cuestionarse si realmente había pasado o si todo había sido una pesadilla larga y terrible. Cuando finalmente llegaron a Portsmouth en diciembre de 1756, Inglaterra estaba en medio de un invierno helado. Margaret y sus hijos desembarcaron en ropa tropical inadecuada, temblando. Pero había gente esperando. La hermana de Margaret, Catherine, había sido notificada de su supervivencia por el capitán Thornton a través de correspondencia. Corrió hacia Margaret llorando, abrazándola tan fuerte que casi le dolía. Pensamos que estaban muertos. El SS Providence nunca llegó y pensamos... Catherine se detuvo cuando vio a los niños. Edward, tan cambiado. Anne, casi irreconocible. Y Samuel. Margaret, este bebé... Es mío, Catherine. No hagas preguntas, por favor. Solo... es mío. Catherine, a su crédito, solo asintió. Está bien. Vengan, los llevaré a casa. Tienen que estar congelados. Pero casa era una palabra que ya no significaba lo que solía significar. La casa que habían dejado en Portsmouth había sido vendida para pagar deudas después de la supuesta muerte de Margaret. No tenían a dónde ir. Catherine les ofreció quedarse con ella, pero su propia situación era precaria. Vivía con una tía soltera en un espacio pequeño. Los meses que siguieron fueron difíciles de maneras completamente diferentes a África. Margaret tuvo que navegar la sociedad inglesa como una viuda con 3 hijos, uno de raza mixta, sin dinero, sin perspectivas. La gente murmuraba. Los pastores preguntaban sobre el bautismo de Samuel con expresiones que dejaban claro lo que pensaban. Algunas puertas que habían estado abiertas para Margaret antes, ahora estaban cerradas. Pero había bondad también. La tía Prudence, con quien vivían, era una mujer práctica que no hacía preguntas. Algunas de las otras viudas en la congregación de la iglesia ofrecieron ayuda, ropa usada para los niños, consejos sobre cómo estirar recursos limitados. Edward y Anne lentamente se reintegraron. Edward comenzó a asistir a la escuela local, aunque tenía dificultades porque estaba atrasado en sus estudios.
Anne hizo nuevas amigas, aunque a veces Margaret la escuchaba cantando canciones en el idioma tribal que nadie más entendía. Samuel creció de bebé a niño pequeño. Era un niño hermoso, con la piel de un tono dorado, que llamaba la atención donde quiera que fueran. La gente preguntaba. Margaret desarrolló una historia breve. Su padre murió durante nuestro tiempo en África. Técnicamente verdadero, aunque engañoso. Después de un tiempo, la mayoría de la gente dejó de preguntar. Y entonces, en 1759, 3 años después de su regreso, algo inesperado sucedió. Margaret recibió una carta. Era de un abogado en Londres, informándole que las tierras que la corona había otorgado originalmente a su difunto esposo en África habían sido vendidas finalmente a otra familia colonial. Como viuda de Thomas Whitmore, Margaret tenía derecho a una porción de esa venta. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir modestamente, para educar a sus hijos, para tener una pequeña casa propia. Era como si finalmente, después de tanto sufrimiento, el universo le estaba dando un respiro, una oportunidad de reconstruir. Margaret usó el dinero sabiamente. Compró una pequeña cabaña en las afueras de Portsmouth. Contrató un tutor para Edward. Se aseguró de que Anne aprendiera habilidades que le permitirían ser independiente algún día. Y crió a Samuel con todo el amor que pudo reunir, aunque a veces mirarlo le traía recuerdos que prefería olvidar. Los niños crecieron. Edward se convirtió en un joven serio, estudioso, que eventualmente se haría marino mercante, tal vez buscando respuestas en el mismo océano que casi les había matado. Anne se hizo maestra, gentil con sus estudiantes, especialmente con aquellos que parecían diferentes o fuera de lugar. Y Samuel creció sabiendo que era diferente, pero nunca exactamente por qué. Margaret le dijo partes de la verdad, que nació en África, que su padre era africano, que las circunstancias fueron complicadas. Nunca le dijo sobre el canibalismo, nunca le dijo sobre las ceremonias. Algunas cosas son demasiado oscuras para compartir, incluso con los propios hijos. Margaret vivió hasta los 63 años, una edad respetable para la época. En sus últimos días, reunió a sus 3 hijos adultos alrededor de su cama. Edward con 40 años, Anne con 37, Samuel con 29. Les habló con voz débil pero clara. «Tengo algo que darles», dijo, sacando un pequeño libro de debajo de su almohada. Era el diario que había escrito durante el viaje de regreso, ahora amarillento con los años. «Esto es todo lo que pasó, la verdad completa. No tienen que leerlo si no quieren, pero pensé que debían saber que existe, que la historia de dónde vinieron, de lo que sobrevivieron, está aquí». Los 3 miraron el diario con una mezcla de curiosidad y miedo. Finalmente, Edward lo tomó. «¿Es tan terrible como imaginamos?». Margaret asintió lentamente. «Peor, pero también tiene momentos de amor, de humanidad inesperada, de fuerza que no sabía que poseía. Éramos humanos en el peor lugar imaginable y sobrevivimos. Murió esa noche, en paz, rodeada de sus hijos». El diario pasó a Edward, quien lo leyó primero con horror, luego con comprensión, finalmente con algo parecido a respeto por la madre que pensaba que conocía, pero que claramente era mucho más fuerte de lo que había imaginado. El diario eventualmente se convirtió en un documento familiar, pasado de generación en generación, cada vez más frágil con los años. En el siglo XIX, un descendiente de Margaret lo donó a una sociedad histórica, donde fue catalogado y preservado. Fue redescubierto en los años 1920 por un historiador que estaba investigando relatos de náufragos en el período colonial. La historia de Margaret Whitmore causó sensación cuando fue publicada. Algunos la acusaron de fabricación, diciendo que ninguna mujer hubiera admitido tal participación en actos tan horribles.
Otros la defendieron, argumentando que era precisamente su honestidad brutal lo que la hacía creíble. Los antropólogos debatieron sobre qué tribu específica la habría capturado, basándose en sus descripciones de ubicación y prácticas. Pero más allá del debate académico, la historia resonó con la gente de manera profunda, porque al final no era realmente una historia sobre canibalismo o supervivencia en sentido físico, era una historia sobre las elecciones imposibles que a veces enfrentamos, sobre cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a sacrificar por aquellos que amamos, sobre la línea borrosa entre víctima y participante, entre supervivencia y complicidad. Margaret pasó 109 días en ese poblado tribal, 109 días que la cambiaron para siempre, y en ese tiempo tuvo que tomar decisiones que ningún ser humano debería tener que tomar. Participó en actos que la atormentarían por el resto de su vida, pero también protegió a sus hijos, los mantuvo vivos, los trajo de vuelta al mundo que conocían. Fue heroica, fue monstruosa, tal vez fue ambas cosas. Tal vez fue simplemente humana, empujada más allá de todo límite imaginable, haciendo lo mejor que podía en circunstancias imposibles. Hay una lección aquí, aunque es oscura y difícil de aceptar. La lección es esta: nunca sabemos realmente de qué somos capaces hasta que somos puestos en posiciones extremas. Margaret Whitmore probablemente nunca imaginó, en sus días tranquilos en Portsmouth, que sería capaz de hacer las cosas que hizo. Probablemente se consideraba a sí misma una mujer común, decente, moral, pero cuando se enfrentó a la elección entre sus principios y la vida de sus hijos, eligió a sus hijos, una y otra vez. No podemos juzgarla porque nunca hemos estado donde ella estuvo, y esperemos, con todo lo que tenemos, que nunca tengamos que estarlo. Pero su historia nos recuerda que la moralidad no es absoluta, que el bien y el mal a veces se mezclan de maneras que nos hacen sentir incómodos, que el amor verdadero y profundo, puede llevarnos a lugares oscuros que nunca pensamos que visitaríamos. Margaret escribió al final de su diario: que Dios me perdone por lo que hice, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, si tuviera que elegir de nuevo entre mi alma y mis hijos, elegiría a mis hijos cada vez, porque una madre sin sus hijos ya está en el infierno de todas formas. Así que si ya estoy condenada, al menos estaré condenada sabiendo que hice todo lo que pude para salvarlos. Es una declaración poderosa, devastadora, honesta de una manera que corta hasta el hueso, y nos deja con preguntas incómodas sobre quiénes somos realmente cuando se quita todo lo demás, cuando solo queda amor y terror y la desesperación de proteger lo que más valoramos. La historia de Margaret Whitmore es real. Los detalles han sido preservados en su diario, en registros coloniales, en relatos de segunda mano de aquellos que la conocieron en sus últimos años. Es incómoda, es perturbadora, desafía nuestras nociones de moralidad simple y heroísmo limpio, pero también es profundamente humana, y eso es lo que la hace inolvidable. Ella sobrevivió, sus hijos sobrevivieron, y generaciones después su descendencia vive sin saber completamente el precio que su ancestro pagó para que pudieran existir. Tal vez eso sea una bendición. O tal vez hay valor en conocer estas historias oscuras, en entender que la supervivencia a veces requiere sacrificios que nunca podríamos imaginar en tiempos de paz y seguridad. Si has llegado hasta aquí y disfrutaste esta historia, estoy seguro de que la siguiente te gustará aún más. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora, porque esta otra historia podría ser incluso más impactante. Nos vemos allí.